y humanos. Posee publicaciones en revistas indexadas, Web of Science, Scopus y Cielo, y actualmente realiza un doctorado en ciencias biológicas donde investiga mecanismos de reparación de ADN y un posgrado en bioinformática. También es directora de la revista peruana de divulgación científica en genética y biología molecular del IGBM, revisora en la revista internacional Informática Tecnológica indexada a Scopus y de otras revistas internacionales. Es además calificada como investigadora dentro de Concitec. Adelante. Hola, yo les voy a hacer una mini, de verdad muy pequeña revisión sobre algunos de los mecanismos de reparación de ADN y voy a mostrar algunos estudios que se hacen en la parte in silico, in vitro e in vivo. Todos los seres vivos nos encontramos continuamente expuestos al daño de nuestro ADN, ya sea por factores bióticos o abióticos. Pero para que este daño en el ADN no sea permanente y no afecte las funciones celulares, es que existen mecanismos, varios mecanismos de reparación de este daño. Por ejemplo, encontramos los mecanismos de reparación directa o reversión de la lesión, como la fotorreactivación, la transferencia, la desmetilación oxidativa. La fotorreactivación se da, wow, salieron muy pequeñas las fotos, no importa. La fotorreactivación se da, por ejemplo, cuando la luz ultravioleta produce daño en el ADN, generando los dímeros de piridina ciclooctano, y actúa una enzima llamada fotoliasa, que está presente en la mayoría de los organismos, excepto en mamíferos presentarios. En el caso de los mamíferos presentarios, se encuentra, por ejemplo, el homólogo CRI, como quieran llamarlo. Cuando esta fotoliasa lo que va a hacer es reparar ese daño. Por otro lado, también está lo que es la alquiltransferencia. Nosotros conocemos que uno de los mecanismos más conocidos realmente es la metilación del ADN. Por ejemplo, la metilación de guaninos o citosinas. Entonces, para revertir el daño de esa metilación, porque muchas veces estos genes se necesita que estén activos, actúan enzimas llamadas alquiltransferasas. Ahí no se aprecia bien, pero ahí dice alquiltransferasa. Una de las más conocidas es, por ejemplo, MGMT, que es metilguanina metiltransferasa. Y lo que hacen es transferir ese metilo a su sitio activo, y de esta forma la enzima queda inactiva, de ahí su nombre, enzima suicida. MGMT también es un marcador tumoral en diagnóstico molecular. Por otro lado, el otro mecanismo de reparación directa es la desmetilación oxidativa, donde se involucran enzimas como, por ejemplo, ALK-B para procariotas o ABH123 para el caso de eucariotas. Por otro lado, tenemos la reparación indirecta. Los mecanismos conocidos son BER, NER y MMR. BER es reparación por escisión de bases. Y aquí actúa una glicosilasa. Esa glicosilasa lo que hace es generar sitios AP, apúricos a piribilíticos. Y estos sitios AP van a ser reconocidos por endonucleasas. Posteriormente por exonucleasas, que van a degradar la parte dañada, se va a polimerizar y luego se va a ligar ese ADN, reparándolo de esta forma. Gracias. Por otro lado, también el mecanismo NER, reparación por escisión de nucleótidos. En este sistema de reparación se involucra el complejo VR-ABC, que se podría ver si es que la diapositiva fuera un poco abajo. En fin. Este sistema VR-ABC lo que también va a hacer es reparar esos dímeros de pirimidina. Por otro lado, el sistema que yo estoy estudiando, que es el sistema MMR, que es reparación por apareamiento incorrecto. Yo estoy estudiando esto actualmente, pero con plantas, ahora bien se está viendo. En el sistema MMR, como ustedes recordarán, o si no recuerdan, voy a recordar. Por ejemplo, lo primero que se hace es reconocer el mismatch, que es ese apareamiento incorrecto. Esto lo hace MUT-S en el caso de procariotas, o en el caso de eucariotas heterolímeros MSH, MSH2, MSH3, MSH2 con MSH6 o MSH2 con MSH7. MSH7 que es exclusivo de plantas. Una vez que se reconoce el mismatch, lo que se tiene que hacer es
reconocer la hebra hija, porque en la hebra hija es donde está el error. En el caso de procariotas, ustedes recordarán cuando se da la replicación del ADN, se forma lo que es que el ADN está hemimetilado, el proceso de hemimetilación. Es decir, que la hebra parental se encuentra metilada, mientras que la hebra hija, la que contiene el error, no. Y de esta forma se reconoce dónde está el error para poder repararlo luego. En el caso de eucariotas no es así. En el caso de eucariotas se reconoce la hebra hija por los fragmentos de ocasión. Bueno, luego vienen otras proteínas como MUT-L, MUT-H, que van a intervenir también en la parte de la reparación. Hay otros mecanismos de reparación de quiebres en doble cadena, como por ejemplo el de la reparación inducida, MCOS, reparación por recombinación homóloga, HR, reparación por extremos no homólogos, y muchísimos más realmente. En cuanto a los estudios que se hacen in silico, mayormente los estudios bioinformáticos están centrados en dos cosas. Primero, la generación de bases de datos, que son muy pocas hasta ahora, y usualmente están enfocadas más a la parte de humanos. Y los estudios in silico de las proteínas, para ver no solamente la función de la filogenética, sino también para ver la interacción de las proteínas con otras. Bueno, predicción de interacción. Aquí, por ejemplo, les coloco yo esta base de datos de PyTorch, que es una base de datos de vías de reparación de ADN, que es para Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae y humanos. Yo actualmente estoy realizando también una base de datos con programas bioinformáticos, pero es exclusiva para el sistema de reparación indirecta. Y es para eucariotas, tanto para plantas, que no hay plantas hasta ahora, en plantas, levaduras y humanos. Es como parte de mi trabajo de mi posgrado en bioinformática. Bueno, otros estudios, como les comenté, también se centran en ver, en analizar las proteínas a nivel in silico, por ejemplo, en cuanto a ver la parte filogenética o la parte de interacción de las proteínas con otras proteínas, usando, por ejemplo, STRING. Y ya no solamente se hace o está enfocado a la parte humana, porque en la parte humana se conoce casi todo, sino que es inclusive los organismos modelos, con otros microorganismos, como por ejemplo acá los plasmodios principales, en la gente de la malaria. Bueno, en cuanto a los estudios in vitro e in vivo, obviamente los estudios in vitro e in vivo se hacen más que nada en organismos modelos. En el caso de las plantas, se trabaja, por ejemplo, con extractos de plantas, semillas. Se puede trabajar también con cultivos celulares de animales, cultivos celulares humanos, etc. Este, por ejemplo, es un paper del grupo donde estoy trabajando actualmente. Ellos, en este paper de Layo, lo que hacen es dilucidar el rol de MSH7, la proteína que les comenté que es exclusiva de plantas. En el reconocimiento del daño del ADN y recombinación inducido por luz ultravioleta B. Lo que se hace es generar plantas transgénicas. Pueden ser mutantes knockout o knockdown, dependiendo de lo que uno quiere estudiar. Y para poder ver, por ejemplo, dónde es que se expresa el gen, lo que se hace es mutar el promotor del gen y agregar, por ejemplo, un gen indicador como BUS, beta-glucuronidasa. Como sabrán o como recordarán, beta-glucuronidasa, si uno le coloca con un sustrato de X-Glu, tiñen las células de color azul. Entonces aquí, por ejemplo, estaríamos viendo la expresión de MSH7 en el meristemo y en el gametofito femenino. Esta es una flor, acá en las anteras no vemos expresión porque no está de color azul. Sin embargo, sí vemos expresión en el pistilo y en la sílica, en este caso. Bueno, también lo que se comprobó acá es que este gen MSH7 está, si bien no produce un aumento de la recombinación mitótica, sí produce un aumento de la recombinación meiótica hasta un 97%, que es bastante. Bueno, como parte de los estudios in vitro, también lo que se hace es, como les mencioné, generar mutantes knockout-knockdown, se examina el porcentaje de germinación, el desarrollo del cotiledón, el desarrollo vegetativo, etc.
Este es un paper de Hoffman 2004, donde él lo que hizo fue mutar a MSH2. O sea, no sé si se acuerdan, les comenté de los heterolímeros, MSH2, MSH3, MSH2, MSH6 y MSH2, MSH7. Él mutó a la generación 5 de MSH2 y vio fenotípicamente cuáles eran las diferencias. Uno, si muta el gen, vas a saber en qué está involucrado. En este caso, esta es una Arabidopsis thaliana wild type. Y lo que él observó que en los mutantes se veían hojas de coloración oscura, algunas eran hojas de coloración clara, otras eran hojas prácticamente blancas, pálidas, les llamó él. La floración fue más temprana. En algunos casos las hojas eran arrugadas y en otros casos las anteras eran defectuosas. Por otro lado, también observó las silicuas y las semillas. Observó, por ejemplo, semillas abortadas, de acá, semillas blancas, como podemos ver aquí, la letalidad temprana, es decir, que murieron las semillitas, la pigmentación interna oscura, desde acá, semillas aberrantes, una forma diferente, comparar esta, por ejemplo, con esta o con esta, y también en cuanto al tamaño de la silicua y la forma de la silicua también diferente. A su vez también la silicua madura, pero parcialmente llenas. Bueno, esto es en cuanto al estudio de plantas. Yo les comenté, bueno, yo he estudiado en humanos, 4 años, estudié también la parte de microorganismos en mis inicios, y plantas también, y ahora estoy otra vez en plantas. En cuanto a la parte de humanos, obviamente los estudios in vivo no se realizan en humanos, sino que se realizan en organismos modelo, como por ejemplo el ratón. Yo les estoy hablando todo del sistema MMR porque es lo que yo investigo. Por ejemplo, acá lo que ellos observaron en el ratón, o lo que se hace en el ratón es estudiar las mutaciones germinales en estos genes MMR, ya que estos causan el síndrome de Lynch, no sé si ustedes han escuchado, que es el cáncer hereditario colorectal no polipósico. Y lo que se hicieron fue generar mutantes knockout de todos los genes del sistema MMR para ver si es que cómo se veía afectada la estabilidad del genoma y cómo esto contribuía a la susceptibilidad de cáncer. Por otro lado también es lo bueno de trabajar con plantas es que mutaciones que son letales para humanos y para organismos modelo como animales no son letales para plantas, así que uno puede ir más allá. Y bueno, investigar es difícil, pero es muy bonito, tiene que apasionarte para seguir en eso. A mí me encanta investigar, me quita el sueño muchas veces y una vez escuché que si algo te quita el sueño estás en el camino correcto. Sin embargo, lo que se necesita es inversión. Puedes tener todas las ganas de investigar, pero si nadie invierte en tus proyectos, si nadie invierte en tu investigación, ¿de qué vale eso? Y bueno, lo termino con esta frase de este premio Nobel argentino, que dice: los países ricos son ricos porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Ahora vamos a presentar a Crystal Nixon. Ella es ingeniera biotecnóloga, candidata a